Bien, vamos a considerar, ¿verdad?, los fundamentos de optimización sin restricciones. Entonces, en general, ¿verdad?, la formulación de un problema de optimización sin restricciones se formula como el mínimo de una función f de x sobre x, ¿verdad?, donde x está en Rn, el cual es un vector real con n mayor o igual que 1, y son las componentes de la función definida de Rn en R. Y obviamente es una función suave, que significa que sea una función suave, que sea diferenciable. Usualmente, ¿verdad?, no se tiene mucha información relacionada a f. Okay. Lo que nosotros conocemos son los valores de f y algunos de sus derivadas en algunos puntos, x sub 0, x sub 1, x sub 2, etc. Recuerden que nosotros decíamos de que si nosotros queremos, ¿verdad?, resolver un problema de minimización, esta función f tiene que cumplir por lo menos una condición. En este caso, la función f debe ser bounded. Inferiormente, para poder determinar el mínimo sobre Rn. Ok. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo simple, digamos, si nosotros tenemos una función f de x igual a y al cuadrado menos x por y más x al cuadrado menos 3x, una función cuadrática de dos variables. Okay. Este x en este caso, bueno, nosotros podemos escribirlo directamente como una función f de xy. Okay. Y lo que nosotros queremos es encontrar los puntos críticos. Okay. Para determinar los puntos críticos de una función, usted calcula su primera derivada. En este caso, su primera derivada será un vector que tiene dos componentes, derivando respecto de x, la derivada de y cuadrado es 0, la derivada de x por y es negativo y, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de negativo 3x es negativo 3. Derivando respecto de y, la derivada de y cuadrado es 2y, la derivada de negativo xy es negativo x, y la derivada de x cuadrado es 0 y la derivada de 3x es 0. Entonces, para determinar los puntos críticos, lo que usted hace es igualar esto al vector nulo. Y al igualar al vector nulo, pues nosotros vamos a tener aquí un sistema de ecuaciones de la forma negativo y más 2x menos 3 igual a 0. Y la segunda ecuación sería 2y menos x igual a 0. De aquí, ¿verdad?, haciendo una transposición de términos, de los términos no nulos hacia el lado de la derecha, de los constantes, obtenemos negativo y más 2x igual a 3. Y por otro lado, 2y menos x igual a 0. Si yo quisiera eliminar, puedo eliminar cualesquiera de las dos, ¿verdad?, por el método de eliminación. Digamos que multiplico a la segunda por 2, y si multiplico a la segunda por 2, pues nos va a quedar 4y, menos y sería 3y, negativo 2x más 2x de 0, y 2 por 0 es 0 más 3 igual a 3. De aquí tenemos que y es igual a 1, y si y es igual a 1, entonces si y es igual a 1, entonces haciendo la sustitución, por ejemplo, en la segunda ecuación, ¿qué tenemos? En la segunda tenemos que x es igual a 2y. Como y es igual a 1, entonces x igual a 2 por 1 igual a 2. Por lo tanto, el punto crítico es el punto con coordenadas 2,1. ¿Ok? Entonces,
Esa es la forma de determinar los puntos críticos, ¿verdad? De una función de una, de dos o más variables, igualando su primera derivada a cero. Obviamente, recuerden que para que un punto crítico pueda ser un candidato a máximo o a mínimo, tiene que estar en el dominio de la función. En este caso, el dominio de esta función de dos variables es el plano completo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos, ¿verdad? ¿Qué es una solución? Idealmente, a nosotros nos gustaría determinar un mínimo global, ¿ok? Es decir, donde la función obtiene el menor de los valores posibles sobre su dominio. Entonces vamos a recordar algunas definiciones y decimos, un punto X estrella es un mínimo global si el f de x estrella es menor o igual que f de x para todo x en Rn o sobre el dominio de interés. También se puede decir que el punto X de estrella es un mínimo local si existe una vecindad eta de x estrella tal que f de x estrella es menor o igual que f de x para todo x en la vecindad. Un punto X estrella, ¿verdad? Es un mínimo local estricto si existe una vecindad eta de x estrella tal que el f de x estrella es menor que f de x para todo x en la vecindad con la condición, ¿verdad?, de que el x sea diferente del x estrella. Entonces, observen la diferencia entre un mínimo local y un mínimo local estricto. Un punto X estrella se dice que es un mínimo local aislado si existe una vecindad eta de X estrella tal que el X de X estrella es el único mínimo local en esa vecindad. Es decir, en la vecindad que contiene el X estrella nosotros no podemos determinar mínimos locales adicionales. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una función de dos variables, f de x, y igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy más 2x a la 3 más x a la 4. ¿Okay? Entonces, lo que queremos es encontrar los puntos críticos y clasificarlos. Tal como vimos en el ejemplo anterior, nosotros calculamos su primera derivada, que la derivada de respecto de x es 4x menos 2y más 6x al cuadrado más 4x a la 3. Y la derivada respecto de y es 2y menos 2x, ¿ok? Ahora igualamos a 0, ¿verdad? La primera derivada. Y al igualar a 0 la primera derivada, pues nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que resolver, ¿verdad? El sistema de ecuaciones 4x menos 2y más 6x al cuadrado más 4y a la 3 igual a 0. Y por otro lado, negativo 2x más 2y igual a 0. Esta es una ecuación no lineal, ¿verdad? Es una ecuación no lineal. Con dos variables. Una forma simple en este caso es como la segunda ecuación es una lineal. Tenemos que y es igual a x. Podemos sustituir en la ecuación, ¿verdad? Y al sustituir en la ecuación, pues usted tendría 4x menos 2x más 6x al cuadrado más 4x a la 3 igual a 0. ¿Ok? De aquí, pues cuando usted resuelve este sistema no lineal, las soluciones son x igual a 0, x igual a negativo 1 medio y x igual a negativo 1. Y obviamente, pues como el x es igual al y, también vamos a tener que el y es igual a 0, y es igual a negativo 1 medio y y es igual a negativo 1. Es decir, tenemos tres puntos críticos. Y para clasificarlos, ¿verdad? Para clasificarlos, tenemos que calcular la segunda derivada.
Entonces, la segunda derivada de esta función va a ser, ¿verdad? Primero derivamos la primera componente del gradiente respecto de x y lo que obtengo es 4 más 12x más 12x al cuadrado. Derivando respecto del y es negativo 2. Derivando la segunda componente respecto de x negativo 2. Y derivando la segunda componente respecto del y es 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos a estos puntos, verdad? El punto 0, 0. Evaluamos la segunda derivada en el punto 0, 0. Y al evaluar la segunda derivada en el punto 0, 0 obtengo 0. Perdónenme, es 4, negativo 2 y 2. Así. Y esta es una matriz positiva definida. ¿Qué implica esto? De que el 0, 0 es un mínimo local estricto. Es strict local minimum. Por otro lado, ¿verdad? En el punto negativo 1 medio, la segunda derivada de f evaluada en este punto tiene componentes 1, negativo 2 y 2. ¿Ok? Aquí pues tenemos que el delta 1 es igual a 1 y el delta 2 es igual a negativo 2. Este es positivo, este negativo. Por lo tanto, la segunda derivada en este punto no es... la segunda derivada en este punto nos da una matriz que no es positiva definida. Por lo tanto, pues yo no puedo clasificarlo como un mínimo. ¿Ok? Bien. Usted evalúe la segunda derivada en el punto negativo 1, ¿verdad? Y determine si la segunda derivada es una matriz positiva definida, entonces, pues también el negativo 1 será un punto crítico, o un mínimo local estricto.